Fernando Mendoza ha sido suspendido después de revelar una bomba que puso a la NFL en jaque. Este es el mismo jugador que acaba de ser seleccionado como la primera elección general en el draft de la NFL de 2026, pero ahora parece que ni siquiera podría tener futuro en la liga. Entonces, ¿qué reveló exactamente Mendoza que fue lo suficientemente importante como para que lo prohibieran y que expuso sobre la NFL? Tengo las respuestas. Déjame explicarlo todo. En la noche del 24 de abril de 2026, los Raiders de Las Vegas seleccionaron al mariscal de campo Fernando Mendoza de Indiana con la primera selección general en el draft de la NFL de 2026. Se esperaba que el ganador del trofeo Heisman, quien no asistió al draft, fuera la primera selección durante meses después de llevar a los Hoosiers al Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Universitario y a una temporada de 16-0. Pero, lo que hizo que esta elección fuera diferente de prácticamente cualquier selección número uno en la historia moderna de la NFL fue simple. El hombre cuyo nombre fue llamado no estaba allí. Fernando Mendoza dijo que no asistiría al draft de la NFL de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania, para poder estar cerca de su madre y familia durante ese momento. Estaba en Miami, en casa, rodeado de las personas que habían moldeado toda su trayectoria futbolística. A la NFL no le gusta que su mayor atracción se salte el espectáculo. El draft es un evento televisivo, cámaras en la sala verde, el apretón de manos con el comisionado, el paseo por el escenario con una gorra de equipo completamente nueva. No hay duda sobre la anticipación y el bombo que rodea a la proyectada primera selección, pero parece que hay un grupo al que no le entusiasmó la decisión de Mendoza con respecto al draft, la NFL. Parece que la dirección de la liga hizo todo lo posible para convencer a Mendoza de ir a Pittsburgh, pero el mariscal de campo se mantuvo firme en su decisión de compartir este momento con quienes más ama. Y no era como si Mendoza no entendiera lo que significaba el borrador. Lo entendió perfectamente. Simplemente valoraba algo más. Quería quedarme y crear el recuerdo con todos los que contribuyeron a mi trayectoria futbolística, mentores, entrenadores, familia, amigos. Queremos compartir ese recuerdo con todos ellos. Va a ser el mejor recuerdo que podría desear, en lugar de limitarlo a 10 o 12 personas en Pittsburgh. Para un joven de 22 años a punto de convertirse en la cara de una franquicia de la NFL, esta fue una decisión que tuvo peso. La liga lo notó, los medios lo notaron, los fanáticos lo notaron, y la conversación en torno a Mendoza ya no era solo sobre su brazo o su porcentaje de pases completos. Se trataba de quién era, qué priorizaba y si la NFL podía doblegarlo a su voluntad. Spoiler, no pudo. Como se esperaba, Mendoza fue seleccionado primero en la general por los Raiders. Después de ganar el trofeo Heisman y llevar a Indiana a un campeonato nacional la temporada pasada, Mendoza ahora asumirá el papel de mariscal de campo del futuro de Las Vegas. Se une a Joe Burrow y Cam Newton como los únicos jugadores en la era del draft común que han ganado el trofeo Heisman y un campeonato nacional y han sido seleccionados en primer lugar en el draft de la NFL en la temporada baja siguiente. Cuando el gerente general John Spedak entregó esa tarjeta de borrador, una gran persona, dijo Spitek. Criado de la manera correcta, gran familia. Él se preocupa por las cosas correctas. Se trata de su equipo. Se trata de ganar. Se trata de hacer lo correcto, de rendir cuentas a toda la organización. Los Raiders sabían que estaban fichando a un quarterback generacional. Además del trofeo Heisman, fue nombrado All-American de primer equipo de consenso de la AP, ganador del premio Walter Camp, ganador del premio Teddy O'Brien y ganador del premio Maxwell. Mendoza lideró la FBS en touchdowns de pase con 41 y ocupó el tercer lugar a nivel nacional con una tasa de finalización del 72% en Indiana. Pero, antes de ser la selección número 1 por consenso que cayó en Miami Gardens, Fernando Mendoza fue uno de los prospectos de mariscal de campo más subestimados en la historia del fútbol universitario moderno. Y ahí es donde realmente comienza esta historia.
Para entender por qué el ascenso de Fernando Mendoza envió ondas de choque a través de la NFL, tienes que entender de dónde viene. Y la respuesta es, en ningún lugar donde alguien estuviera prestando atención. Fernando Gabriel Mendoza V nació el 1 de octubre de 2003 en Boston, Massachusetts, durante la residencia médica de su padre, y creció en Miami, Florida. De ahí, se mudaron a Olvera, luego a Cuba y más tarde a Estados Unidos. Asistió a la escuela secundaria Christopher Columbus. En Columbus, Mendoza era mariscal de campo, pero no el tipo de mariscal de campo que recibe calificaciones de 5 estrellas y tiene una fila de entrenadores acampando fuera del gimnasio de la escuela. Calificado como un prospecto de 2 estrellas saliendo de Columbus High en Miami, Mendoza fue pasado por alto por la mayoría de las universidades del Power Five. Completó 133 de sus 203 intentos de pase para 1.396 yardas y 16 touchdowns con 4 intercepciones, además de sumar 137 yardas y un touchdown por tierra en 2 temporadas. Esos números fueron sólidos, pero el panorama de reclutamiento a principios de la década de 2020 fue brutal. Para los jugadores que no tuvieron exposición en campamentos ni carretes de jugadas destacadas de alto perfil, COVID llegó durante mi tercer año, que es cuando la mayoría de los niños son reclutados, dijo Mendoza. Muchos chicos no se podían ver. Su plan inicial era la Ivy League. Originalmente se comprometió a jugar fútbol universitario en la Universidad de Yale, pero después de que Justin Martin, quien se había comprometido verbalmente con la Universidad de California, Berkeley, firmara en cambio con UCLA, Mendoza firmó con California. Esta fue la única oferta de FBS y Power Five que Mendoza recibió de más de 130 programas elegibles. Una oferta, una oportunidad. Eso es todo lo que consiguió. Y ese cambio de Yale a Cal alteró toda la trayectoria de su vida. Bill Musgrave, coordinador ofensivo y entrenador de quarterbacks de Cal en ese momento, habló con Mendoza al final del proceso de reclutamiento. Luego visitó a Mendoza en su casa en Miami después de que la mayoría de los prospectos de la clase de 2022 ya hubieran firmado. Cuando firmó con Cal en febrero de 2022, Mendoza dijo, le dije al entrenador Will Cox que esta es la mejor decisión que va a tomar. En Berkeley, Mendoza no solo jugaba al fútbol. Sobresalió académicamente. Se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas de la Haas School of Business de Berkeley en 2025. Pero, el lado del fútbol era un trabajo duro. Mendoza pasó 3 años en Cal con 3 coordinadores ofensivos diferentes. Esa puerta giratoria de entrenadores hizo casi imposible que cualquier mariscal de campo desarrollara un ritmo constante. Comenzó su segunda temporada en Cal como el tercer mariscal de campo de los Bears, detrás de Sam Jackson y Ben Finley, quienes se alternaron como titulares en los primeros 5 partidos de la temporada 2023. Antes de que Mendoza hiciera su primera titularidad universitaria en el 6º partido de esa temporada contra Oregon State. En 8 aperturas como redshirt freshman, completó el 63% de sus pases para 1.708 yardas y 14 touchdowns, llevando a los Golden Bears a un récord de 6-7 y una aparición en el Independence Bowl. Su segundo año trajo más de la misma turbulencia. El mariscal de campo de 6'5" y 225 libras tuvo una temporada estelar en 2024 para los Bears, lanzando para 3.004 yardas, 16 touchdowns y solo 6 intercepciones, a pesar de una línea ofensiva porosa que permitió el 5º mayor número de capturas por juego en el fútbol universitario. Y luego llegó la pérdida que lo rompió todo. Preparó el escenario para un partido de quinta semana en horario estelar contra el número 8 Miami, con College Game Day en la ciudad para la ocasión. Su equipo construyó una ventaja de 35-10 con 8-6 restantes en el tercer cuarto y perdió. Cal cedió 2 touchdowns con menos de 5 minutos restantes en el partido, incluido uno con solo 26 segundos por jugar. Un resultado devastador para un equipo que parecía preparado para una victoria decisiva. La derrota fue el principio del fin para lo que Mendoza llama el equipo más talentoso con el que ha jugado.
Un comienzo de 3-0 rápidamente se convirtió en 3-4 con esas 4 derrotas por un total de 9 puntos. Tuvimos un montón de derrotas desgarradoras hasta un punto que fue agotador para algunas personas, como yo, dijo Mendoza. Kao no le iba a dar el desarrollo que necesitaba. El sistema seguía cambiando a su alrededor. El talento que lo rodeaba seguía rindiendo por debajo de lo esperado. Así que, el 11 de diciembre de 2024, Mendoza anunció que entraría en el portal de transferencias de la NCAA. El 23 de diciembre de 2024, Mendoza anunció su decisión de transferirse a la Universidad de Indiana, Bloomington. Eligió Indiana sobre Georgia y Missouri. La razón era sencilla. Mendoza dijo que veía a Indiana como el mejor lugar para crecer, eligiendo el programa por encima de los equipos de élite porque Cignetti le prometió convertirlo en el mejor Fernando Mendoza posible. También hubo otro factor. Uno que añadió una capa emocional a su decisión que la mayoría de la gente no esperaba. Su hermano menor, Alberto Mendoza, era el mariscal de campo suplente de primer año para los Hoosiers. Una conexión que resultó ser un factor clave a medida que Fernando Mendoza decidía si transferirse antes de su temporada junior. La transferencia a Indiana produciría lo que nadie podría haber predicho. Una temporada perfecta, un campeonato nacional, un trofeo Heisman y un camino directo a la primera selección sin siquiera asistir a la ceremonia. Cuando quedó claro que Fernando Mendoza no subiría al escenario en Pittsburgh, la NFL no lo aceptó simplemente. Se intensificaron. Deseando desesperadamente que el mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza, estuviera presente durante la primera ronda del draft de la NFL de 2026 el jueves por la noche, los funcionarios de la liga buscaron la ayuda de Peyton Manning para que esto sucediera. Eso no es un error tipográfico. La NFL llamó a un mariscal de campo del Salón de la Fama, posiblemente el pasador más venerado en la historia de la liga, para que personalmente cabildeara con un joven de 22 años para que cambiara sus planes de viaje. La NFL se puso en contacto conmigo. Me puse en contacto con Mendoza para animarlo a que se presentara al draft, dijo el miércoles el mariscal de campo del Salón de la Fama, Peyton Manning. Sé que se queda en casa con su familia, lo cual estará bien, pero es especial estar allí. Recuerdo que me reclutaron. Volé a Indianápolis para una pequeña conferencia de prensa y luego los Colts me volaron a Knoxville y tuve una fiesta de draft. Ese fue mi mensaje para Fernando, puedes hacer ambas cosas. Los esfuerzos de Manning no tuvieron éxito. Mendoza tenía sus razones y esas razones eran inamovibles. La madre de Mendoza tiene esclerosis múltiple y está en silla de ruedas, lo cual es parte de la razón por la que eligió quedarse en casa en Miami para su gran momento. Viajamos mucho este año. Mi madre quería quedarse en casa. Siempre bromeábamos diciendo que es su fiesta, no realmente la mía, dijo. La enfermedad nerviosa degenerativa confinó a Elsa Mendoza a una silla de ruedas. Eso no le impidió asistir a los partidos de su hijo durante el último año, mientras Indiana avanzaba hacia el campeonato nacional. Pero Fernando dijo que viajar a Pittsburgh para el draft de la NFL sería demasiado para ella. Su madre había sido su ancla durante todo el viaje. Mendoza llamó previamente a su madre. Elsa Mendoza, que vive con esclerosis múltiple, la luz de mi familia. Cuando apareció en Today en enero, ella escribió una carta publicada en The Players Tribune reflexionando sobre su propia batalla, específicamente su batalla con la esclerosis múltiple. Ella compartió que le diagnosticaron la enfermedad hace unos 18 años. Durante su tiempo en Indiana, el vínculo entre Fernando y su madre se convirtió en un hilo inseparable tejido a través de cada victoria. Mi mamá es mi inspiración, dijo Mendoza, con lágrimas en los ojos al hablar de su batalla contra la esclerosis múltiple. Ella es la razón por la que he llegado tan lejos. No hay excusa para la complacencia cuando ves por lo que lucha. Recaudó miles a través de sus esfuerzos de concienciación sobre la esclerosis múltiple, conectando eventos de recaudación de fondos tanto en Berkeley como en Bloomington. Este no fue un jugador haciendo un berrinche o siendo difícil.
Este era un hombre que vio a su madre luchar contra una enfermedad degenerativa durante casi 2 décadas y decidió que ningún escenario, por grandioso que fuera, valía la pena el esfuerzo para su cuerpo y la ausencia de las personas que lo habían llevado hasta este punto. Sin embargo, sería un sueño para muchos hombres. Mi mamá realmente quería hacerlo en casa. Y también mis padres. Quería quedarme y crear ese recuerdo con todos los que contribuyeron a mi trayectoria futbolística, mentores, entrenadores, familia, amigos. Poder compartir ese momento con todos ellos va a ser el mejor recuerdo que pueda crear, en lugar de limitarlo a 10 o 12 personas en Pittsburgh. La última vez que un posible número 1 no asistió al draft fue en 2021, cuando Trevor Lawrence optó por estar con amigos y familiares en Georgia en lugar de viajar a Cleveland. Pero la ausencia de Mendoza tenía un peso diferente. Lawrence estaba evitando el espectáculo. Mendoza estaba eligiendo a su familia por encima del espectáculo. Una familia con una matriarca que físicamente no podía hacer el viaje. Como la mayoría de las selecciones proyectadas de las primeras rondas que no estuvieron presentes, un equipo de cámara estaba dentro de la casa de la familia Mendoza para transmitir su reacción. Habría mucha cobertura desde Florida, ya que con toda probabilidad se pondría el sombrero de los Raiders como miembro del equipo por primera vez. Luego se dirigiría al sur de Nevada para una conferencia de prensa introductoria y el inicio de su carrera profesional. Pero incluso antes de que llegara el borrador, se estaba gestando otra tormenta, una desenterrada de las profundidades de la historia de las redes sociales y dirigida directamente al carácter del mariscal de campo. Semanas antes de que Roger Goodell pronunciara su nombre, Internet decidió poner a prueba la imagen impecable de Fernando Mendoza. Y encontró algo así como una publicación de Instagram de LeBron James en 2020 que resurgió y mostraba una foto del oficial de policía Derek Chauvin arrodillado sobre George Floyd. Chauvin mató a Floyd mientras lo arrestaban en Minneapolis, Minnesota, en mayo de 2020. Y fue arrestado y condenado por homicidio involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio culposo en segundo grado. Junto a eso había una foto del exmariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick también arrodillado con el pie de foto, por esto. Mendoza, quien entonces estaría en la escuela secundaria, supuestamente dejó un comentario en la publicación de James que decía, necesitas explicar el contexto de la primera foto del policía sobre el hombre porque nunca sabes qué hizo mal. El comentario se volvió viral. El comentario fue compartido por Pop Crave, que tiene 2,9 millones de seguidores. El comentario de Mendoza había sido visto 8,5 millones de veces hasta la mañana del jueves. Así, sin más, el número 1 proyectado estaba haciendo tendencia, y no por fútbol. El mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza, en su mayor parte, tuvo un historial bastante limpio. Pero resurgió la publicación en redes sociales que Mendoza hizo sobre George Floyd hace 6 años. La reacción se dividió inmediatamente. Algunos calificaron los comentarios de Mendoza como insensibles, mientras que otros señalaron que fue hace 6 años cuando Mendoza era adolescente y que podría merecer algo de gracia. Lo notable es el hecho de que Mendoza solo tenía 16 años en el momento en que supuestamente publicó esto. No debería recibir el odio que está recibiendo por algo que pudo haber escrito cuando era adolescente. Ya sea que estés de acuerdo o no con lo que supuestamente decía la publicación sobre lo que le había sucedido a George Floyd, un momento que catalizó la mayor protesta por los derechos civiles en una generación. En la supuesta publicación, Mendoza no llamó a Floyd con un insulto racial ni dijo que merecía morir. Dio una foto sin contexto y básicamente le dijo a todos que esperaran a que salieran los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas, de nuevo, como un chico de 16 años. Outkick informó que no pudieron verificar si el supuesto comentario alguna vez existió y se pusieron en contacto con el equipo de Mendoza para obtener comentarios. Aunque varios medios como Pop Crave y Bro Bible publicaron capturas de pantalla que mostraban la supuesta publicación, Mendoza supuestamente eliminó el comentario, lo que indica que al menos es consciente de lo que dijo. Los fanáticos que se unieron a Mendoza fueron vocales e implacables.
Un gran número de personas señalaron que solo tenía 16 años cuando hizo ese comentario. Un fan escribió, tenía como 16 años cuando comentó eso. Así que mientras no se comporte así ahora mismo, no me importa. Otro comentario decía, sigue siendo el número 1, mostrando confianza en que esta situación no afectaría su posición en el draft. Y no lo hizo. A pesar de la controversia, Mendoza seguía proyectándose como la primera selección general para los Raiders de Las Vegas. Ningún equipo vaciló. Ningún gerente general expresó públicamente su preocupación. El comentario resurgido fue una tormenta de fuego en las redes sociales que ardió con fuerza y rapidez, pero dejó intactas las juntas de reclutamiento. Pero añadió otra capa a la narrativa que se estaba construyendo en torno a Mendoza, ya que la NFL no sabía muy bien qué hacer con un hombre que no se plegaba a las expectativas de la máquina, ya fueran esas expectativas sobre asistir a una ceremonia, controlar una narrativa o interpretar la autenticidad a demanda. Y hablando de actuar a pedido, hubo voces dentro de la propia comunidad de cazatalentos de la liga que cuestionaban si la imagen pública de Mendoza era siquiera real. Si la controversia por el comentario sobre George Floyd puso a prueba a Mendoza desde el exterior, lo que sucedió a puerta cerrada en las salas de exploración de la NFL tocó algo aún más personal. ¿Quién es realmente Fernando Mendoza? Según Tom Pelissero, un director de exploración planteó preocupaciones sobre cómo se presenta Mendoza públicamente. Cuando hablas con él a solas, está bien. Pero cuando se enciende la cámara, es casi como si tuviera que adoptar esta personalidad de mariscal de campo. Tiene que decir todas las cosas correctas y su mente va a 1000 por hora tratando de asegurarse, bueno, tengo que usar todas estas palabras de moda porque eso es lo que se supone que debe decir un mariscal de campo. Tengo que hablar sobre el equipo, la preparación, el proceso, Jesús y lo geniales que son mis muchachos. Es como si alguien le hubiera dicho, aquí tienes una lista de verificación y cada vez que la cámara se encienda, tienes que tocar todos estos puntos. Esa percepción se relaciona con una conversación más amplia sobre la autenticidad en el scouting, donde algunos evaluadores se preocupan cuando los quarterbacks suenan demasiado ensayados o robóticos en las entrevistas. Esta es la parte donde retrocedes y miras el panorama completo. La NFL es una liga que exige que sus quarterbacks sean pulidos, digan las cosas correctas, den crédito a sus compañeros de equipo, agradezcan a Dios, elogien el proceso y nunca se salgan de la línea públicamente. Y cuando un prospecto hace exactamente eso, lo hace todo, meticulosamente, los propios evaluadores de la liga dicen que es demasiado pulido, demasiado ensayado, demasiado cuidadoso. Al mismo tiempo, otros vieron el estilo de comunicación de Mendoza como un reflejo de su alta inteligencia futbolística, pensamiento estructurado y enfoque de liderazgo, características que han sido elogiadas por entrenadores y compañeros de equipo. A pesar de esas preocupaciones, el perfil general de Mendoza siguió siendo de élite y muchos evaluadores continúan viéndolo como el mariscal de campo más seguro de la clase. Después de llevar a Indiana a una temporada de 16-0, un campeonato nacional y una campaña ganadora del Heisman, también hubo críticas en el campo. Según Tom Pelissero, un ejecutivo expresó su preocupación por la dependencia de Mendoza del juego de bolsillo tradicional. Por eso, los chicos que ves tener más éxito son los que pueden ganar fuera de la plataforma, porque eso les da tiempo con las piernas y con jugadas sueltas. A medida que el juego se ralentiza para ellos por encima del cuello, dijo el ejecutivo. Esto coincide con lo que muchos cazatalentos señalaron sobre Mendoza. Si bien su procesamiento, precisión y toma de decisiones se consideraban de élite, su juego se basa más en el tiempo y la estructura que en la improvisación. Y sin embargo, el tiempo y la estructura son precisamente lo que le valió a Indiana un campeonato nacional. La estrella de los Indiana Hoosiers tuvo una notable temporada 2025, llevando a su equipo a un récord perfecto de 16-0 y al campeonato nacional. Mendoza completó 273 de 379 pases para 3.535 yardas y 41 touchdowns con solo 6 intercepciones. Las críticas de los cazatalentos, la controversia de George Floyd,
la negativa a asistir al draft, nada de eso importó al final. Los Raiders no dudaron. Cuanto más he investigado a Fernando Mendoza con entrenadores y cazatalentos, más encaja con, cuanto más he investigado a Fernando Mendoza con entrenadores y cazatalentos, más sentido tiene su encaje con los Raiders, escribió Albert Breer. Tienes la ética de trabajo, la determinación maníaca y todo eso, lo cual le gustará al propietario minoritario Tom Brady. El propietario minoritario de los Raiders, Tom Brady, y el gerente general, John Spedak, han dicho en numerosas ocasiones que creen en no hacer jugar a un mariscal de campo joven de inmediato, lo que hace que no sea seguro que Mendoza sea titular en la primera semana. Los Raiders ficharon a Kirk Cousins hace un par de semanas, proporcionándoles un mariscal de campo veterano que puede ser titular mientras Mendoza se desarrolla. El propio Cousins elogió al novato entrante. Sí, creo que Fernando va a ser una gran incorporación a nuestro equipo. Creo que va a tener un gran futuro en nuestra liga. Así que aquí está la verdad sobre Fernando Mendoza exponiendo a la NFL. No filtró documentos. No denunció la corrupción. Lo que hizo fue mucho más sutil y mucho más incómodo para una liga construida sobre el cumplimiento. Tomó sus propias decisiones y se negó a dejarse influenciar por la presión para conformarse. Le dijo a la NFL que se quedaba en casa por su madre, y la liga envió a Peyton Manning tras él. Lo weaponearon en internet un comentario de hace 6 años que hizo cuando era adolescente, y no dijo nada. Exploradores anónimos cuestionaron si su personalidad era auténtica, y él siguió siendo el mismo. La NFL cuestionó si un pasador de bolsillo podría sobrevivir en el juego moderno, y él ganó todos los partidos que jugó en su última temporada universitaria. Fernando Mendoza no fue suspendido de por vida. No está prohibido para nada. Es la primera selección general. Él es un Raider. Pero lo que hizo, eligiendo a su familia por encima. Da el espectáculo, manteniéndose sereno mientras Internet y los informes de exploración intentaban destrozar su carácter, y jugando el juego en sus propios términos, expuso algo que la NFL no quiere que nadie vea. La liga está diseñada para controlar la narrativa, y cuando alguien se niega a ser controlado, el sistema no sabe qué hacer. El cubanoamericano es un líder intrépido con los intangibles para sobresalir en la NFL. El mariscal de campo de gran carácter aporta una naturaleza ultracompetitiva, liderazgo y aplomo a los Raiders. Al crecer, Mendoza idolatraba a Tom Brady, lo que ayudó a forjar la mentalidad de acero, la preparación obsesiva y la ética de trabajo del joven mariscal de campo. Ahora, el joven de 22 años jugará para el propietario minoritario de los Raiders. Independientemente de si Mendoza comienza la primera semana o no, él es el futuro de una organización de los Raiders renovada. Se necesita un soplo de aire fresco y un líder para revitalizar uno de los clubes más históricos de la NFL, que ha sido un felpudo durante demasiado tiempo. Y el chico de Miami, el recluta de 2 estrellas que originalmente iba a Yale, que solo recibió una oferta de una conferencia de primer nivel, que se graduó de una de las mejores escuelas de negocios del país, que lideró una temporada perfecta en un programa que nunca lo había ganado todo, que rechazó el escenario de la NFL para sentarse con su madre en silla de ruedas, él es a quien intentaron cancelar, intentaron criticar, intentaron doblegar, y no se rompió. Eso es lo que Fernando Mendoza expuso. No es un escándalo, no es una conspiración, es un sistema. Y el sistema no tenía respuesta para un hombre que ya sabía exactamente quién era.